vamos a trabajar el tema junto a Mauro Andino, que se conectará en unos segundos más del envío del el día de ayer por parte del gobierno nacional y la entrega por parte de ese insigne representante de ADN, esa luz brillante del novoísmo en el Ecuador llamado Ferdinand Álvarez. Así comunicaba el gobierno esta propuesta. El gobierno propone el ingreso de fuerzas especiales internacionales para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional. El gobierno nacional plantea de manera temporal y en contexto de la guerra declarada contra el narcotráfico la incorporación de fuerzas especiales de países aliados para apoyar y potenciar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las mafias y el narcotráfico operan en redes internacionales por lo que es necesario actuar juntos para combatirlos de la forma más efectiva. En ese sentido, el presidente Noboa dispuso a la Cancillería que, respetando el marco constitucional y utilizando los canales diplomáticos correspondientes, realice los acercamientos para coordinar esfuerzos y establecer acuerdos de cooperación para este objetivo. Enfrentar un enemigo común, las mafias y el crimen organizado, requiere unidad y decisiones firmes. Esta propuesta, junto a otras acciones lideradas por el gobierno de El Nuevo Ecuador, busca fortalecer la seguridad del país. En este contexto, se exhorta a la Asamblea Nacional a pronunciarse sobre esta y otras iniciativas, como la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución, que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. El gobierno nacional sigue firme en su compromiso de proteger a la ciudadanía y garantizar un Ecuador más seguro para todos. Francamente, a mí me parece, y estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo, que lo que contiene no es un real interés de atender los temas de seguridad, como al final, a ver, yo entiendo que el gobierno está, eh, eh, no está cómodo con el escenario de violencia que se vive en el país y algo tendrá que hacer. Ahora, dicho eso, hay que tener muy claro que este tipo de propuestas del gobierno contienen siempre una segunda. El gobierno está permanentemente en campaña y envía la propuesta en este momento, luego de que ya se le aprobó absolutamente todo lo que el gobierno ha pedido a cuenta de con esa nueva aprobación, con ese nuevo 3% del IVA, entonces se iba a trabajar en temas de inseguridad y iba a tener éxito el plan de seguridad. Pues bueno, eso no ha ocurrido hasta el día de hoy. Se le dio la derecha en su consulta para que pueda proceder a realizar determinado tipo de negociaciones, instalaciones. Se nos dijo que con la consulta popular y las regulaciones que el gobierno proponía, o las desregulaciones que el gobierno proponía, pues de esa forma también podrían trabajar más cómodamente en disminuir los índices de inseguridad. No ha sucedido. Ahora quieren traer militares extranjeros al país y lo quieren hacer en un momento en que, primero, entiendo yo, y ya me lo dirá Mauro Andino cuando llegue, entiendo yo que los tiempos son bastante más extensos que lo que proponen el gobierno como una solución inmediata, tiempos de aprobación. Segundo, tendría que empezar a trabajarse primero cualquier tipo de acuerdo de militares extranjeros o de tropas extranjeras llegando al país. Tercero, ok, está bien, sí, no hay problema, lo esperamos un ratito, Mauro. Eh, Tercero, el establecimiento, y así como lo decíamos en el tema de las bases militares extranjeras, el establecimiento de bases militares extranjeras no ha tenido en la historia una incidencia en la disminución de las cifras internas de inseguridad. Esto es cuestión de ir y revisar la data. Esto no es invento mío, esto no es una posición política, esto no es más allá, esto está más allá de cualquier posición o política que uno asuma, cualquier lectura que uno le dé. Esto se resume a data.
las bases militares extranjeras en el continente jamás han conseguido o no existe una relación directa entre la disminución de la violencia y la criminalidad interna con el establecimiento de bases militares extranjeras. Eso tengámoslo claro, esto se decía desde antes de la consulta, esto no es nuevo. Ahora, ¿con qué sí hay una relación directa? También desde la data, también desde la propia información de números que podemos extraer en este tipo de ensayos, con que lo que sí ha aumentado cuando existen militares extranjeros, por la naturaleza de los convenios que se firman para poder tenerlos acá, es que la impunidad en determinados delitos cometidos por estos agentes extranjeros en territorios que permiten su ingreso han sido eh, brutales, brutales. Es decir, existe una alta incidencia de la presencia de militares extranjeros en las zonas donde han operado con la elevación de determinados delitos y la impunidad relacionada a ellos. Esto hay que tenerlo claro. Cuando usted esté gritando, no, es que tiene que venir aquí Estados Unidos y tiene que venir la OTAN y tiene que venir, bueno, tenga claro qué es lo que está pidiendo. Tenga bastante claro qué es lo que está en juego. Lo que está en juego, según la data histórica, y ya la vamos a revisar también y lo vamos a conversar con Mauro Andino, es que existe un altísimo riesgo, un alto peligro de que determinados delitos y su relación con la impunidad para quien los comete se eleve. Y esto, de nuevo, vamos a revisar datos que certifican esto que digo. Pero ya está Mauro Andino conmigo y yo tengo muchísimas ganas de conversar con Mauro hace tanto rato, hace tanto rato. La última vez que conversamos con Mauro fue cuando recién se proponía como candidato a asambleísta y luego de eso yo debo confesar con mucho dolor que lamento muy profundamente que este país se haya privado de un asambleísta de la talla de Mauro. Ahora, como amigo de Mauro y como alguien que disfruta conversar con Mauro, debo decir que me lo han liberado como analista también. Así que yo, por ese lado, y lo lamento con Mauro que me está escuchando ya en la plataforma, por ese lado, no puedo sino esbozar una sonrisa porque ahora te caerán mis llamadas con la misma frecuencia de siempre, querido amigo. Hazme alguna seña para saber que estás listo y, y te pongo en pantalla. Discúlpame esa introducción, querido amigo. Sabes que mi sentir patriótico llora que no estés en la asamblea. Mi relación de amistad contigo agradece tener la posibilidad de llamarte en cualquier momento para decirte, oye, brother, conversemos de esto sin los límites que un legislador tiene a la hora de expresarse, es decir, en toda tu amplitud de analista, querido amigo, bienvenido. Qué gusto, querido Fernando. Gracias por la invitación. Para mí siempre será un honor poder compartir con tu audiencia, contigo y simplemente agradecer brevemente a esas más de 27,000 personas prácticamente que confiaron en nuestra candidatura en la lista de asambleístas que tuve el honor de liderar. Las circunstancias no se dieron, pero creo que hicimos una gran campaña, vencimos a estructuras políticas que al menos en el distrito centro-norte de la capital son muy fuertes. Quedamos terceros en la práctica luego de las dos grandes maquinarias electorales y creo que la polarización y el voto en plancha pues nos jugó una mala pasada, pero eso no quita que hayamos hecho una gran campaña, así que bueno, aquí estamos de vuelta al ruedo y listos para seguir aportando desde cualquier espacio. Oye, y ya que lo tomas así, yo siento que no se critica con toda la fuerza que se debería el voto en plancha. El planchazo no es algo correcto, hermano. De verdad, yo quiero que, por ejemplo, aquí en Guayaquil, que me diga alguien si conoce el nombre del quinto o sexto candidato de la lista por la que votó. Esto es una estafa a la democracia. Discúlpame, Mauro, que lo diga con esta franqueza. Si lo digo yo se va a escuchar un poco feo, pero creo que mirándolo, digamos, ya en perspectiva,
ya desde el tema práctico sí sentí que claro, que al final del día fuimos víctimas del planchazo, porque la gente, muchas personas querían votar entre listas, no necesariamente por una sola lista, pero no podían, porque el sistema electoral y la forma del voto cambió. Ahora ya no se podía votar entre listas. Desde la elección anterior, de hecho, ya no se podía Sí. esto. Y claro, la gente también me parece que como resultado ya de una fatiga electoral que se venía arrastrando desde los últimos años, porque hubo elecciones del 2023, hubo elección de consulta popular el año pasado, el 2024. Entonces, creo que al final la gente también, pues lo que hizo es decantarse tal vez por el voto partidario en plancha sin tanto analizar el contenido de los candidatos y claro, si es que no se puede votar entre listas, de eso al final nos termina por pasar factura a algunas. Creo que sí se Claro, debería analizar eso para permitir que la gente pueda escoger entre listas también, sin perjuicio de que si quieres votar en plancha, pues lo podrías hacer igual. claro, que es como era antes, ¿no? Tú tenías una casilla arriba donde podías votar por toda la lista de asambleístas de Correcto. determinado partido o podías seleccionar tus representantes entre listas, que es lo más honesto Exacto. en democracia, pues no, porque al final del día, si es que yo tengo alguien que creo que me va a representar en esta lista y otro que creo que me va a representar muy bien en otra, debería poder escoger de entre ellos. Bueno, estamos donde estamos, querido Mauro. Y tú estás en una posición a la que te has ofrecido además voluntariamente, que es la de funcionar como bisagra entre dos posturas, ¿no? Dos posturas que a veces parecen acercarse y cuando se acercan demasiado se chocan y luego se expulsan cada una para su lado y luego empiezan a coquetear de nuevo para acercarse, pero que están marcadas por dos o tres temas que no permite que consoliden una alianza sólida desde hace mucho tiempo. Y son temas que, por ejemplo, ya vamos a ver, por ejemplo, en unos minutos, ya cuando despidamos la entrevista que daba Leonidas Sisa ayer en CNN. Y básicamente él tiene muy claro, y dada la concepción del mundo de los pueblos y nacionalidades, lo entendemos, que la parte medular de su propuesta tiene que ver con temas, por ejemplo, de la erradicación de la minería a gran escala o temas de la erradicación de la minería en general. Eh, esto ya ha sido varias veces tratado por voces de la Revolución Ciudadana que no tienen la misma perspectiva, que no tienen la misma visión respecto de ello. Dicho eso, y siendo tan medular este tema para los intereses de los pueblos y nacionalidades representados en Pachacuti, ¿existe una posibilidad de un acuerdo cuando las posturas en ese tema central y crítico son tan disímiles? Mira, Fernando, primero yo he planteado la necesidad de que ante la tragedia que vive el país se pueda construir una plataforma democrática de unidad, no solo de los sectores de izquierda progresistas, sino también desde varios sectores que sean de derecha, pero que sean democráticos, que sean republicanos, que crean, por ejemplo, en la recuperación y en el respeto del Estado de Derecho, en el respeto a la propia democracia en el sentido de no perseguir a nadie, de no proscribir adversarios, etcétera. Creo que es fundamental construir ese gran frente y conversar con todos esos actores. En ese marco no cabe duda que el sujeto social en términos organizativos con mayor capacidad de movilización sigue siendo la CONAIE y creo que es imperioso que se sienten a conversar entre la CONAIE, la Revolución Ciudadana, Pachacutic, y no solo para un potencial apoyo electoral de cara a esta segunda vuelta, sino para construir un programa de gobierno que tiene como antecedente algo que ya se dio. Y me refiero al acuerdo programático que se firmó en agosto del año pasado entre las distintas izquierdas en la Casa de la Cultura. Y ahí estuvieron presentes Pachacutic, la Revolución Ciudadana, la CONAIE y otras organizaciones sociales más y políticas de izquierda. Ese documento de 43 páginas al final señalaba la necesidad no solo de ejercer el poder desde la función ejecutiva, sino también de consolidar una alianza desde la función legislativa.
Entonces, me parece que ese primer antecedente es importante porque de alguna manera abre el camino. Esto no significa que no sea difícil por las cuestiones que tú manifiestas. Creo que el punto neurálgico para el movimiento indígena es la política extractiva en términos de minería a gran escala, de ampliación de la frontera petrolera. Y créeme que ahora que yo tuve la suerte, el honor de compartir con ellos, uno también se sensibiliza y empatiza mucho más, porque a veces uno ve estos temas demasiado lejanos. Y creo que lo vemos demasiado lejanos porque vivimos en el sector urbano de nuestro país. ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros viene alguien pues y perfora con unos taladros enormes el patio de la casa de uno, ¿verdad? Claro, Ni claro, claro, nadie y viene. eso es lo que hay que entender, ¿no? Exacto. Y esto hay que relacionarlo además con una lucha histórica por la defensa de estos espacios que son sus espacios, eh, eh, digamos, Su hábitat, es digamos su hábitat, es su ecosistema, el medio ambiente ecosistema. donde ellos viven y dicho sea de paso, son derechos constitucionales, el derecho constitucional a un hábitat sano, un medio ambiente equilibrado, a un ecosistema libre de contaminación, a Claro, una comunidad de paz. Y claro, si es que tú y ya la te lucha pones. tan vieja por reconocimiento de estos sectores como territorios ancestrales de propiedad comunitaria, ¿no? Entonces, se entiende, Exacto. pero al final también hay una necesidad que nos vincula a todos. Del otro lado es el tema de la necesidad económica, de generar ingresos, mayores rentas para el Estado, para poder garantizar derechos económicos y sociales. Entonces, claro, ahí hay esa tensión que yo diría no es tan lejana de zanjarse. ¿Por qué? Porque primero Leonidas no es que ha dicho que de la noche a la mañana se dé por terminada con la minería a gran escala o con la explotación petrolera. De hecho, en este documento que yo cito como antecedente, ahí uno de los 8 ejes temáticos es el de la transición ecológica hacia una economía post-extractiva. Es decir, que no es que de la noche a la mañana, porque eso sería iluso, sería además irracional pedir. No es que se está planteando que se den de baja los contratos mineros ni los contratos petroleros, sino que se den los pasos necesarios para dejar de depender de una política extractiva para pasar a una economía del conocimiento, de la ciencia, de la investigación, de la innovación, del desarrollo, como ha sucedido en muchos países que hoy por hoy pertenecen al grupo selecto de los países económicamente más fuertes, pero también de los niveles de desarrollo humano más importante. Y ahí los asiáticos creo que son ejemplos históricos, ¿verdad? Ellos entendieron que la mayor riqueza no era la que estaba debajo del suelo, sino la que se podía cultivar en el cerebro de las personas. Y creo que eso es fundamental. Ellos ni tenían, ni tienen petróleo, ni tienen minería, y entendieron que la lógica debía ir por la ciencia, por la investigación, por la tecnología. Entonces yo ahí creo que hay un primer punto de acercamiento, porque si tú les escuchas a otros actores, como el mismo Andrés Arauz, él también ha señalado la necesidad de invertir mucho en innovación, en ciencia, en tecnología, para dejar de depender de estos otros temas. Entonces, yo creo que no es tan lejano, con lo cual no deja de ser difícil también, pero creo que por parte del movimiento indígena y por parte de Leonidas también ha existido claridad en decir, con la gente de ADN es prácticamente imposible sentarnos a conversar, porque no solo que han reprimido, han sido un gobierno persecutor, sino además que siguen criminalizando al movimiento indígena y al propio Leonidas. O sea, si tú tienes un asambleísta electo que sale y dice, hay que meterle preso a Isa y es un criminal y yo quiero verlo en la cárcel, digo, ¿qué tipo de acuerdo, qué tipo de diálogo puedes Claro. tener con ese movimiento político que es la otra opción que está de cara a la segunda vuelta? Entonces creo que ni es tan fácil ni es tan lejano, pero soy un optimista de que se lo pueda lograr. Leonidas ha sido claro en eso. Yo no sé qué tan claro lo tengan las militancias y las bases de CONAI y Pachacutic, acostumbradas también a, a que se les machacó el discurso anticorrea durante tanto tiempo, Mauro. Y Leonidas apunta a algo fundamental para entender esto, ¿no? Ese sentimiento anticorreísta que ha venido acompañando el discurso de gran parte de los liderazgos
de los pueblos y nacionalidades a lo largo de estos años, a veces no observa la violencia con la que fueron tratados por los gobiernos sucesivos posteriores a Correa. ¿Por qué el discurso anticorreísta se ha impuesto cuando, si uno hace una evaluación lo más objetiva posible, se va a dar cuenta de que los daños de los dos gobiernos subsiguientes son bastante más hondos, más profundos en los movimientos y las organizaciones indígenas? Me quedo con la última parte que tú acabas de mencionar, y de hecho Leonidas lo manifiesta en una entrevista con el diario El País de España. Él señala esto, cuando la periodista le increpa de alguna manera y le dice, pero también fueron víctimas de represión en el gobierno de Correa. Leonidas es claro en decir, pero los gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa nos reprimieron muchísimo más, con lo cual no se justifica los Claro. errores que también existieron en el régimen del expresidente Correa, pero al mismo tiempo nos da margen para incorporar cuestiones positivas que también existieron, porque digamos, si tú comparas los niveles de bienestar y de crecimiento económico, pero de movilidad social que también existió en la época de Correa, creo que si es que uno hace el contraste con los gobiernos subsiguientes, es ineludible que evidentemente en esa época estuvimos mucho mejor, o sea, los datos son incuestionables en eso. Mira, solo por poner dos pequeños ejemplos. A diciembre del 2024, la pobreza y la pobreza extrema en el gobierno de Noboa llegó a los mismos niveles que se encontraba en la época de la pandemia del COVID-2019. Datos oficiales del INEC, es decir, que durante el año de gobierno de Noboa tenemos más pobres y más pobres extremos, más de 5 millones al nivel de lo que tuvimos en la época de la pandemia del COVID-19. Otro dato del propio INEC, el empleo adecuado se disminuyó en 3 puntos comparado el periodo del 2024 diciembre con diciembre del 2023. Se redujo del 36% al 33%, es decir, algo más de 260,000 personas perdieron su empleo adecuado durante el año de gobierno de Noboa. Entonces, claro, Un año y pico de gobierno nos ha dejado en la misma situación laboral que cuando no podíamos trabajar porque estábamos encerrados en nuestra casa. exactamente, en un año, ojo, en un año. Entonces, claro, uno dice, no te estoy pidiendo, loco, que soluciones todos los problemas de la noche a la mañana, ni que hagas de este país una Suiza, pero al menos un poquito avancemos. El tema es que no solo que no estamos estancados, pues no estamos avanzando, sino que estamos retrocediendo, estamos volviendo a niveles donde estábamos en una época de pandemia, es decir, vamos hacia atrás. Entonces, creo que eso también permite, digamos, de alguna manera equilibrar la balanza cuando se compara entre las cosas malas, las cosas buenas. Y yo sí creo que también ahí hay que mirar con matices y leer entre líneas. El movimiento indígena, Leonidas han dicho, claramente reitero, que los posteriores gobiernos han sido absolutamente negativos y que en todo caso, y mira, esta tal vez es una categoría política con la que Leonidas ha tratado también de diferenciarse. Ha dicho, por un lado, tú tienes una derecha prácticamente fascista, que es la de Novoa, y de otro lado tú tienes una socialdemocracia extractivista, ha dicho Leonidas, un poco para tratar de marcar la cancha también en Y términos ideológicos. en una Sí. disputa con Milton Pérez en ese momento, ¿no? Porque Ahora, yo creo que si es que eso ya sale, digamos, de la boca de Leonidas, me parece que incluso en términos ideológicos es mucho más factible acercarse y acordar, no del todo conforme con una socialdemocracia, antes que con un gobierno de extrema derecha neofascista, como lo ha denominado Leonidas. Entonces, por eso digo, soy optimista de que se pueda acordar, pero también hago un llamado ahí, ¿no? Un llamado a que exista generosidad, amplitud. Creo que la revolución ciudadana debe actuar sin arrogancia, entendiendo el momento histórico. Yo le veo muy predispuesta a Luisa González, por ejemplo. Yo creo que ella está actuando bien.
creo que hay que bajar los decibeles en Twitter, y esto lo digo a todos, al presidente Correa, al mismo Leonidas, a todos. Creo que no hay que ventilar en redes sociales cosas que hay que gestionarlas y procesarlas políticamente casa adentro. O sea, ¿para qué darle de comer a la derecha en este país escribiendo en Twitter? Eso no ayuda en nada. Yo no me tomo muy a personal esas cosas, pero hay otros actores que se resienten a muerte por algún mensaje o alguna vaina. Entonces, ¿para qué dar papaya, como se dice popularmente? Entonces, yo creo que cualquier discusión hay que hacerla casa adentro, hay que gestionar adecuadamente esto desde el punto de vista político y ceder de lado y lado también, ¿no? Construir una plataforma que no solo incorpore demandas del movimiento indígena, y esto es a título personal lo que voy a plantear. Yo sí creo que debería ser una gran coalición de gobierno. Es decir, no bastaría con pedirte a ti que tú ejecutes determinadas políticas, sino que te permitan ser parte de la gestión, del diseño y ejecución de esas políticas públicas, porque creo que lo fundamental aquí es transformar la realidad social, y eso solo se lo hace desde adentro, pero ya son temas que tendrán que discutirlo entre los actores involucrados. Y cada decisión se tomará en el contexto, es decir, en el contexto del 2010 se tomaron las decisiones del 2010, en el del 2019 las del 2019, en el 2025 las del 2025, pero lo cierto es que en varias ocasiones el expresidente Correa ha denostado en número cuánto se representa desde la CONAI, desde Pachacuti. Ahora han circulado videos viejos y dándole contexto histórico y entendiendo que hoy habitamos un país que en nuestras peores pesadillas de ese entonces podíamos pensar que habitaríamos. Lo cierto es que ya hay este antecedente, ¿no? Diciendo, ok, listo, tú no me puedes pedir un ministerio porque no has conseguido los votos para hacer gobierno. Perdón que reduzca al presidente Correa, entiendo que solamente un factor en todo este escenario, pero no existe el riesgo de que pueda darse esa misma arrogancia, esa misma postura de ego que justamente era la que me reclamabas ahora, que es la que tiene que ser desechada. A mí me agrada mucho algo que el propio Leonidas ha manifestado. Él ha dicho que cualquier acuerdo, él lo discutirá con Luisa González, porque son los dos quienes fueron candidatos a la presidencia de la República, no con el expresidente Correa, y no por despreciarlo ni marginarlo, sino porque es evidente, pues si Luisa fue la candidata presidencial y pasa a la segunda vuelta, y Leonidas fue el candidato a presidente desde este lado, indudablemente cualquier acuerdo tiene que solidificarse y discutirse entre ambos, porque además creo que eso, incluso estratégicamente, es lo justo y es lo adecuado para fortalecer políticamente el perfil de las izquierdas, porque si no, ¿qué es lo que se diría? Y con justa razón también desde algunos sectores. Bueno, ¿cómo es que hace un acuerdo con quien no es el candidato a presidente? Entonces yo creo que más allá de lo que pudo haber dicho en su momento el expresidente Correa respecto de estas tensiones, de estos enfrentamientos que sucedieron en el pasado, yo creo que no hay que quedarse anclados en eso, porque además de eso es lo que busca también la extrema derecha de este país. Correcto. Y es lo que va a reavivar, ¿no? Por eso vemos salir estos videos. Meter cizaña, tener un caldo de cultivo ahí para amplificar esos hechos del pasado, como si ellos habrían sido unos santos y unos hermanos, unos hermanitos de la caridad, que poco más, y al movimiento indígena pues les abrían los brazos y les trataban con amor y afecto. Si todos recordamos cuando en su momento Nebot les mandó al páramo, la represión de octubre del 2019 con Moreno, aupado por María Paula Romo y compañía. Todos recordamos lo que pasó en junio de 2023 con Guillermo Lazo, lo que ha seguido pasando con Daniel Noboa y uno de sus asambleístas electos que quiere meterle preso y le trata de criminal a Leonidas Dice. Entonces, creo que no hay que perder la perspectiva, y por eso decía yo, hay que ser muy tinosos en lo que se hace y en lo que se dice. Porque desde la izquierda siempre los errores que cometemos tristemente se amplifican más que lo que sucede desde la derecha. Correcto. Se le perdona un montón de cosas. O sea, imagínate, cuando María Paula Romo y Henry Cucalón hicieron este acuerdo para que él sea candidato a la presidencia,
aplaudieron, qué demócratas. Nadie cuestionaba que él había votado a favor del juicio político y de la censura y destitución de ella como ministra de gobierno. Pero si es que se quieren aliar Luisa y Leonidas, entonces no, pues cómo se van a unir después de todo lo que pasó, que por aquí, por allá. Entonces, fíjate tú cómo se moldea la opinión pública amplificando unas cosas y enterrando otras. Claro, claro. Ahora, hay un escenario que yo no sé si se ha analizado lo suficiente y es el escenario, el riesgo de que se repita un escenario como el de Jaime Vargas en el 2021, es decir, que se tome una decisión, pero al final esa decisión termine de nuevo con este discurso machacado por muchos años, termine por no ser del todo respaldada en el camino. Hay que entender que el movimiento indígena es heterogéneo, como muchas organizaciones sociales de este país, porque una organización social no es igual necesariamente a un partido político. Una organización social tiene reivindicaciones concretas. En el caso del movimiento indígena, el tema ecológico, ambiental, el tema de la redistribución de la tierra, del acceso a agua, no solo como servicio básico, sino como agua de regadío, etcétera, ¿verdad? Entonces tú tienes esas reivindicaciones, pero no necesariamente significa que todos los miembros de esa organización social tengan una ideología homogénea, que todos sean de izquierda o que todos sean de derecha. No, no es así. Entonces hay que comprender que habrá dirigentes indígenas que de pronto tomen una postura que ya la tomaron, de hecho, hace rato. Votaron por Noboa, apoyaron a Noboa, en su momento le apoyaron a Lazo, votaron por Lazo, etcétera. Yo creo que no hay que sorprenderse ya de eso, ni magnificar tampoco la situación, porque no son dispositivos móviles, pues quienes forman parte del movimiento indígena no son todos un modelo 009 y todos piensan igualito. Claro, Pero y es que justamente ahí va mi pregunta, ¿no? Ya se ha escuchado a liderazgos como Nina Pacari o como la propia Lourdes Tibán infiriendo. Nadie en este país, creo, pensaría que Lourdes Tibán va a votar por exacto, la por Revolución Luisa, Ciudadana, pero exacto. no sé si se calcula el efecto de una lideresa de comunidades y pueblos indígenas en este momento, autoridad pública y el alcance de su voz. Es indudable que cualquier voz de una autoridad local que tiene poder como una alcaldía o una prefectura puede influir. O sea, eso no lo voy a descubrir yo este momento. Pero también es verdad que la decisión que tomen colectivamente como CONAIE y como Pachacutic va a tener mucha más fuerza y mucha más claridad que la voz de una sola persona. Y eso también hay que tenerlo claro. Y ahí me parece que una vez que se tome la decisión, si es que optimistamente, como yo me siento, se llega a un acuerdo, a una gran plataforma de izquierdas, creo que luego mucho dependerá también del trabajo político que se haga, para desmontar mitos y para explicar por qué no todos están de acuerdo y por qué en su mayoría otros apoyan a la tendencia o apoyan determinada propuesta. Y creo que eso ya más bien pasa por un trabajo de vocerías, por un trabajo de articulación. Mira, por ejemplo, yo hoy decía con tu colega Fabricio Vela que no solo debemos discutir sobre si se da o no el apoyo de la CONAIE y Pachacútiga a la RC. Creo que también hay que discutir la incorporación de otros actores. Mi buena amiga Verónica Silva, brillante Completamente. ella, muy inteligente, muy valiosa, candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista, que yo creo que al final del día, creo que muchos de los socialistas terminaron con ese sinsabor de decir, creo que ella debió haber sido la candidata a la presidencia. Sin temor a equivocarme, lo digo así abiertamente. Y creo que gente como ella debe incorporarse a esta discusión como ella ya lo viene haciendo también. Y hay que agregar esas vocerías, hay que agregar esas demandas, esas políticas, porque ningún acuerdo puede ser un cheque en blanco, ¿no? Eso también hay que decirlo. O sea, aquí hay que recoger políticas, propuestas de otros sectores de la tendencia para poder construir esta gran coalición. Entonces, claro, una vez que termine el proceso de democracia comunitaria, que es un proceso bastante singular, distinto al que nosotros estamos acostumbrados a ver en el mundo blanco, mestizo, occidental. Uh -huh. En el movimiento indígena hay organizaciones de primero, segundo, tercer grado, organizaciones de base, desde organizaciones muy pequeñas, muy locales, hasta grandes organizaciones regionales o nacionales que forman parte de la CONAIE. Se hacen estas asambleas desde lo local, de abajo hacia arriba,
se llega a lo provincial, a lo regional y se llega a lo nacional y ahí se toma una decisión. Por eso hay una frase bien bonita que ellos dicen mandar o hacer obedeciendo. Entonces, es algo real. Entonces, esperemos a que esta discusión se dé y en marzo, como ha dicho Leonidas, habrá un planteamiento. Mauro, si uno toma, y discúlpame que insista en este tema, si uno toma el mapa electoral y va a las provincias donde más fuerte es el movimiento Pachacuti, en provincias de la Sierra Central principalmente, se va a dar cuenta de que en buena parte de ellas Noboa obtiene una votación superior a la de Luisa González. Mi pregunta es, ya seteado y dicho hasta el cansancio que los movimientos de los pueblos y nacionalidades o el movimiento indígena no tiene una sola posición política, sino que existen liderazgos de derecha y de izquierda. La pregunta es, tomando este mapa electoral, estos liderazgos de derecha ya votaron por Noboa en una primera vuelta, omitiendo votar por Leonidas Issa. No tengo la menor duda. De hecho, el propio Leonidas ha denunciado aquello, ¿no? Hubo ya actores políticos que siendo indígenas o teniendo cierta cercanía con el movimiento indígena, votaron por Noboa o hicieron campaña por Noboa. El caso de Lourdes Tibán me parece que no fue así. Yo al menos de lo que tuve conocimiento, de lo que pude ver, es que así estuvo de cerca apoyando a Leonidas, pero creo que lo de ella hay que ponerle aparte. ¿Por qué? Porque lo de ella ya trasciende a un punto incluso de vista personal. No estoy diciendo que ella no tenga la razón o que tenga la razón Correa o viceversa. Ya es una bronca personal entre ellos que eso, hermano, no se va a zanjar ni en ninguna segunda vuelta, ni en ningún momento de la vida, probablemente. Claro, claro. Y cuando ya la política trasciende a lo personal, ahí ya no hay cómo discutir con razones. Y es muy respetable porque ella tendrá sus razones, del otro lado sus razones. Entonces, creo que no hay que mezclar todo también. Ahora, hay provincias claves. Si es que Luis en la costa vuelve a sacar una ventaja considerable, en la sierra, sin que llegue a ganar, pero si logra al menos disminuir la ventaja enorme que le sacó en algunas provincias en Novoa, indudablemente va a ganar la presidencia. Si logra ganar en determinadas provincias de la Amazonía con un poco más de diferencia, incorporando los votos del movimiento indígena y de Pachacuti, indudablemente va a ganar la segunda vuelta, Luisa, porque hay provincias de la sierra donde Pachacuti saca asambleístas. Sacas asambleístas en Cotopaxi, en Tungurahua, en Chimborazo, en Bolívar, me parece que también en Cañar. Sacas asambleísta en la provincia del Napo, en la Amazonía. Entonces, tienes ahí una serie de segmentos del electorado muy importantes. Y ayer que tuvimos una reunión a la que nos convocaron, un profesor de la Universidad Andina había hecho un estudio muy interesante sobre el comportamiento electoral de quienes votaban por Noboa, quienes votaban por Luisa, quienes votaron por Leonidas. Y él decía que los segmentos que votaban por Leonidas eran de estrato popular, algo que uno ya intuía, pero algo más interesante, que claro, habría que estudiarlo a mayor profundidad, que quienes votaban por él eran círculos familiares completos, es decir, que si una familia decía, si alguien de una familia, o el cabeza de hogar, o la cabeza de hogar, la mamá, no sé, decían, vamos a votar por Leonidas, los 3, 4, 5 miembros de ese núcleo familiar iban a votar por Leonidas. Es decir, había una movilización, un tejido social mucho más orgánico. En Oye, qué cambio, interesante. exactamente, y por eso los Porque, hago. porque en los lugares donde se está más acostumbrado a la toma de decisiones de forma comunitaria, Exacto, seguramente esto se hace más real. exactamente, exactamente. Y donde hay mayor incidencia de población indígena. Entonces, eso te reflejaba que hay un voto más orgánico, un voto más comunitario, más colectivo. Si tú quieres, yo me atrevería a decir que refleja incluso ciertos principios y valores, como la solidaridad, como el trabajo en equipo, como la misma minga. O sea, vamos a apoyarle al compañero y vamos todos a apoyarle allá. A diferencia de lo que sucede en los cascos urbanos, donde en una misma familia, pues tú puedes tener al primo de extrema derecha con el que no puedes cruzar una sola palabra porque para él todo se soluciona con bala, o puedes tener de pronto un tío con el que sí tiene ciertas coincidencias. Entonces, es diferente, pero ese me pareció un elemento muy interesante que creo que hoy hay que tenerlo para el análisis de cara a la segunda vuelta.
Mauro, en los minutitos que te quedan, porque yo te invité para analizar esta propuesta en la Asamblea Nacional y te pido disculpas, nos hemos enganchado en esta conversación más de índole electoral. Decía yo al principio, hay que revisar, por supuesto, la propuesta del gobierno. Curioso que la haga Ferdinand Álvarez, sin duda. Eh, las posiciones me resultan todavía un tanto tibias en cuanto al proyecto. Supongo que habrá que conocerlo un poco más a profundidad. Pero decía yo, mira, de lo que yo he alcanzado a poder nutrirme de información, no existe una correlación entre la presencia de militares extranjeros y una disminución en los índices de seguridad interna. ¿Cómo se puede observar también el momento en que el gobierno nacional decide colocarlo a disposición de la Asamblea Nacional, como tirándole la pelota a su contraparte en el escenario electoral, diciéndole, si no aceptas esto, pues entonces tú eres también de los malos? Dos cuestiones al respecto sobre eso. Primero, es una tontería y una bestialidad jurídica pretender hacer eso. Y de otra parte, es una jugarreta política, demagogia pura y dura. Primero, es inconstitucional porque, ojo, y hoy lo decía también en la entrevista que tuve en la mañana, no Eso es lo que solo... quería tratar contigo. Primero, ¿es posible constitucionalmente o requiere de una enmienda primero para luego poder empezar a tratar? Mira, no es como dijeron en un inicio que solo quieren una cooperación de fuerzas armadas extranjeras, sino que luego algunos de los asambleístas de ADN, y cito a la que lo dijo porque es una noticia de Diario Primicias, la jefa de bancada, Valentina Centeno, se mandó otra más de las perlas a las que nos tiene acostumbrados. Ella dijo textual, le pregunta a la periodista de Primicias, ¿y podrían realizar operativos conjuntos esas fuerzas extranjeras con nuestra fuerza pública? Y ella, pero sacando pecho poco más, ¿no? Sí, Pero podrían claro que realizar sí. operativos conjuntos. O sea, eso es una bestialidad, eso no se puede constitucionalmente. Entonces, si es que ya van más allá de la simple cooperación, lo que te están diciendo es que guardando las distancias, ¿no? Pero para meterle un poco de picante, poco más, y quieren tener aquí una especie de Afganistán latinoamericana, pues, o sea, quieren acá tropas extranjeras, dizque ayudándonos a combatir el terrorismo y los grupos de delincuencia organizada. Para hacer eso habría que reformar la Constitución y de plano dejar de ser Estado soberano en el artículo 1 de la Constitución y Estado independiente. Habría que Por acá en reformar... la caja de comentarios hay quien dice que la soberanía es un cuento correísta. A ver, Vamos a trabajar también sobre esos conceptos, Mauro, porque a mí me llama mucho la atención que hay personas que genuinamente creen que este tipo de conceptos que son básicamente los conceptos elementales de una nación, de la constitución de una nación, hoy se le ponga vestimenta y bandera política para poder desecharlos en razón de que pertenecen a uno o a otro. primero, la soberanía es la capacidad propia de un Estado para autogobernarse, autodeterminarse, tomar sus propias decisiones sin injerencia y sin dependencia de ningún otro Estado u organismo extranjero. Ahora bien, es verdad que en pleno siglo XXI y en una época de globalización, la soberanía como concepto tradicional también se ha ido difuminando. O sea, no es lo mismo hablar de la soberanía que hablábamos hace 100 años o hace 150 años, cuando recién empezaban a aparecer los distintos estados, que la soberanía que hoy tenemos. La soberanía también se ha ido difuminando por el aparecimiento de las corporaciones tecnológicas, de las grandes multinacionales, de los organismos multilaterales de crédito que terminan por incidir en las decisiones internas de ese país y por la influencia, por supuesto, de las grandes potencias extranjeras. Pero eso no quita que la soberanía sigue existiendo, pues. ¿Se imaginan ustedes, a quienes nos están mirando y escuchando, que un país europeo o Estados Unidos le pida a las Fuerzas Armadas ecuatorianas o a la Policía ecuatoriana que vayan a su territorio para que les ayuden a desarrollar y ejecutar operativos para precautelar el orden y la seguridad interna de ese país? O sea, eso no sucedería, pero nunca, porque esa sería la confesión irrefutable de que su fuerza pública no sirve para nada. Y eso es lo que estamos provocando ahora. Y del Si fracaso de su propio plan de seguridad. Exactamente, o sea, estás confesando que tu plan Fénix no sirvió para nada.
estás reconociendo que tu fuerza pública no sirve, porque lo que estás haciendo es exclamando internacionalmente, estás gritando, vengan a ayudarme, porque la fuerza pública que yo tengo no me sirve. El plan que yo supuestamente estaba ejecutando no sirve, no hay resultados. Entonces, entendamos la magnitud del hecho, pero claro, a primera vista puede seducir a muchos electores, porque además se hacen a la idea esta de las películas de Hollywood, ¿no? Unos gringos ahí de 2,15 m, poco más, desembarcando con todos los equipos especiales y Claro, ayudando a viene combatir. SWAT, termina con la delincuencia Correcto. y luego se Y va. se van y somos una isla de paz y nos convertimos en Dinamarca. O sea, yo creo que hay que dejar de ver menos Netflix y empezar a mirar un poco más allá de lo que la superficie discursiva nos permite analizar. Entonces, jurídicamente, cuando la asambleísta Centeno dice que sí podrían hacer operativos conjuntos, es una barbaridad. Habría que cambiar del artículo 158 al 163 de la Constitución para quitarle la atribución exclusiva del mantenimiento del orden y la seguridad interna a la policía y para quitarle también la atribución de precautelar la soberanía e integridad territorial a las Fuerzas Armadas y decir que nos vamos también a someter a la decisión de cualquier organismo extranjero. Cooperación internacional sí se la puede recibir. De hecho, hay 3 acuerdos militares firmados con los propios norteamericanos, uno marítimo, uno aéreo y uno terrestre, que fue el último, que es el más grande, en el que incluso se les exime de responsabilidad penal a los norteamericanos. Si cometen un delito aquí no pueden ser juzgados, escuchen bien, sino que hay que mandarlos de vuelta a su país y pedirles a ellos no sean malitos. Procésele por el asesinato, o la violación o el exceso. Deme juzgando Deme juzgando este por señor el que acaba de muerto, asesinar a mi hermano. por el muerto que dejó aquí. O sea, eso es lo que está, de eso es lo que estamos hablando. Entonces, creo que hay que ver las cosas en perspectiva y luego es demagogia política porque lo que se busca es intentar captar votos de cara a la segunda vuelta. Y por eso hay que desmontar estos relatos. Riesgos son más que los beneficios que se podría obtener, o Absolutamente. existe algún registro Mira, histórico donde esto haya dado beneficios suficientes que superen los riesgos que se están asumiendo. Mira, guardando las distancias nuevamente, pero creo que el caso de Afganistán es bien ilustrativo. Pasaron 20 años allá los norteamericanos, ¿verdad? Y al final del día tuvieron que irse ellos y Afganistán sigue siendo el país que más produce opio en el mundo y el opio es el elemento fundamental para procesado, hacerlo heroína. Entonces, o sea, digo, y así hemos visto, ¿no? O sea, un montón de países a lo largo y ancho. Entonces, si es que quisieran que poco más y vengan acá a nuestro territorio, la cooperación per se no es mala. Si es que es cooperación, transferencia de tecnología, ya están los acuerdos con Estados Unidos. Pero además es no entender la geopolítica y cómo está funcionando el mundo al día de hoy. ¿En serio Estados creen? Unidos está retirándose de todo el mundo en este Solo gobierno. a Israel le va a seguir apoyando Donald Trump y por una serie de intereses económicos, militares que Ya, existen allá. ya, ya. Pero con el resto, Estados Unidos está diciendo, vean, sí, Donald Trump, y esto es lo más gracioso, mucha gente de ultraderecha acá en el país, que es amante de la globalización y del libre mercado, aman a Trump sin darse cuenta que es todo lo contrario en ese sentido. Es un nacionalista blanco que está en contra de la globalización, que está en contra del mercado libre, por eso pone aranceles, que está en contra de la deslocalización de las empresas, que está en contra del intercambio normal de bienes y servicios con China y otros países, y está en contra de meterse en conflictos ajenos. Si a Trump le importara los conflictos ajenos, no habría mandado pues un delegado para que se reúna con Maduro y le legitime como presidente, porque para Trump es más importante que los derechos humanos, que la democracia, que el respeto constitucional. Es más importante que todo eso para Trump el interés económico, que le puedan vender petróleo, que le puedan vender gas. Por eso va a terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y por eso le dijo a Zelensky que es un dictador, porque payaso poco exitoso y dictador, le dijo. Se va a meter acá en nuestros pleitos. Está loca esta gente de ADN, de verdad, pero hay que desmontar estos mitos porque mucha gente termina por comerse estas ruedas de molino. Ok, tiempos y plazos, Mauro, ya para cerrar y no robarte más tiempo. ¿De qué forma ingresa esto a la Asamblea? ¿Cómo debería tratarse? ¿Existe algún paso previo a digamos, al tratamiento en comisión? Cuéntanos. Rápidamente ahí te comento. Por un lado está la reforma parcial para permitir que otra vez tengamos
bases militares extranjeras para que la Constitución permita aquello. Si es que esa reforma parcial es aprobada, entonces tiene que someterse a un referéndum ratificatorio para que la gente diga sí, estamos de acuerdo en que tengamos bases militares extranjeras, siempre que sea aprobada con mayoría absoluta por la Asamblea Nacional. Actualmente se necesitan 70 votos. Si no se aprueba durante este periodo, quedaría para el siguiente periodo y se necesitarían 77 votos, que es mayoría absoluta. Ahora, si quieren simplemente poner en marcha los acuerdos militares que están firmados con Estados Unidos, para eso no se necesita más que sentarse, acordar y ejecutar. ¿Qué tecnología van a entregar? ¿Qué tipo de planes operativos? ¿Qué tipo Pero de para eso no capacidad? necesitarían ni pasar por la Nada, Asamblea. nada, absolutamente nada. Y si lo que quieren es esta locura que dijo Valentina Centeno de que quiere ver militares o policías extranjeros haciendo operativos conjuntos acá con nuestra fuerza pública, pues indudablemente habría que escribir un tratado internacional, que los dos países lo firmen, que sea ratificado allá por ese Congreso, que acá venga, que la Corte Constitucional lo revise, que luego vaya a la Asamblea, sea ratificado y luego lo ratifique también el presidente. Así que no es un camino fácil, ellos saben que no es así de sencillo, pero lo lanzan porque electoralmente seduce, como sedujo la consulta popular del año pasado, que la gente tiene que hacer memoria. Se gastaron 60 millones de dólares diciendo que con la extradición y el endurecimiento de penas en el Código Orgánico Integral Penal se iba a solucionar el tema de la criminalidad. Bueno, ya vamos al año de esa consulta popular y la situación es peor todavía que antes. Entonces, no nos dejemos de engañar nuevamente. ¿Hace bien la Revolución Ciudadana en decir que está abierta a conversarlo? Absolutamente, porque creo que en un primer momento no debían cerrarse, porque creo que era seguirle el juego, pero ya ha llegado el momento, creo que tienen que dar argumentos robustos, fuertes, para decir, no, por esto no hay chance, porque lo que el gobierno quería es que piquen ese engaño para salir y decir, ahí está, ellos son los que defienden al narcotráfico y al crimen organizado. Llegado el momento, creo que tienen que tener las suficientes vocerías como para desmontar este embuste. Lo infirieron ya varios de sus representantes en Twitter. Mi abrazo, querido amigo, discúlpame que me haya Tranquilo, extendido un hermano, poco más siempre de la será un gusto y un honor. Gracias por el espacio. Cuídate mucho. Cuídate, brother. Chao, chao. Fuerza, ñaño. Fuerza para ti también. Mauro Andino, que tiene la tarea hoy por hoy, sí se puede, se ha ofrecido él para la tarea de poder acercar las posturas entre la Revolución Ciudadana y de funcionar como un mediador entre las posturas de la Revolución Ciudadana y la agrupación o las decisiones que se tomen en las distintas agrupaciones que componen la CONAIE. Y Pachacuti